Buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Araujo Castillo, soy participante del curso de Psiquiatría y Psicología Judicial de la Maestría de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación vamos a ver una breve presentación sobre la imputabilidad y la culpabilidad en los casos de enfermedad mental en Venezuela. Espero poder cumplir con las expectativas y bueno, a continuación vemos entonces, vamos a revisar inicialmente qué es la imputabilidad y cuáles son los aspectos jurídicos de la responsabilidad penal. Al respecto, la responsabilidad penal es definida por el autor Martínez Rincones como la consecuencia última del hecho delictivo en el sentido de ser la respuesta final impuesta por el Estado a través del cual se considera al autor legítimo del delito como merecedor definitivo de la sanción prevista en el tipo penal correspondiente. Esta es fin de la cita. Esta es una definición formal de lo que significa la responsabilidad penal y aquí vemos ya en esta definición presentada por Martínez Rincones cómo se considera a su autor, al perpetrador del delito, como merecedor definitivo de la sanción prevista. Es decir, ya aquí tenemos una persona que cometió un hecho delictivo y que es merecedor definitivo de una sanción establecida en el ordenamiento jurídico. La culpabilidad es un elemento de esa responsabilidad penal y se define como el reproche que se le hace al autor de un determinado hecho delictivo y puede expresarse fundamentalmente de dos formas principales, a través del dolo o a través de la culpa. Digamos que existe entre dolo y culpa una diferencia significativa y corresponde a que el dolo es aquel que se comete o se hace, digamos, con la intención clara del perpetrador o de la persona que hace el autor legítimo de la acción. Mientras que la culpa, a diferencia del dolo, carece de esa intencionalidad, pero corresponde entonces con una conducta antijurídica. Es decir, hay elementos que pueden definir la conducta antijurídica y eso corresponde entonces a la culpa, que sería, por ejemplo, el caso de la negligencia, cuando un actor actúa con negligencia, cuando actúa con inobservancia o con inexperiencia, son elementos de ejemplo que definen lo que es la culpa y que se hacen pues sin intención. De esta manera, según el autor Frías Caballero, vamos entonces a la derivación del concepto de imputabilidad y se define textualmente como el elemento de la culpabilidad se refiere a una actitud personal para llevar adelante comportamientos de manera libre y consciente en los que se incluyen los hechos delictivos. Es decir, se imputa cuando ese elemento tiene una actitud personal, es decir, cuando se lleva a través de una manera libre y consciente, una persona pues está actuando de manera consciente, entonces cuando estamos en presencia de la definición de imputabilidad. Cuando se demuestra que el sujeto es incapaz para valorar la trascendencia de ese comportamiento, es decir, a través de un procedimiento judicial, a través de la intervención de expertos en pericias, por ejemplo, psicológica, cuando se hace esa demostración sobre que el sujeto es incapaz de valorar la trascendencia de ese comportamiento y de acuerdo al derecho, debido a la inmadurez psicológica o trastorno mental, se habla de inimputabilidad. Es ahí cuando entonces estamos en presencia de aquella persona que ha sido incapaz de valorar la trascendencia de su comportamiento realizado para regular la conducta según la exigencia del derecho. Estamos entonces ante una definición de inimputabilidad presentada por el autor Agudelo Betancourt. Continuando con esta pequeña presentación, vamos a ver entonces cuáles son los elementos que configuran la inimputabilidad. Pero vamos a agregar
un segundo concepto de San Pedro Arrubia del 2008 que cita textualmente: la inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable, siendo determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y la alteración de la voluntad, siempre y ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el hecho legalmente descrito. Más o menos un complemento de la definición que leímos en la lámina anterior, en donde no hay una conciencia o conocimiento por parte del ejecutor de la ilicitud o la alteración de esa voluntad. Es decir, que estamos hablando de una persona que tiene una limitación en cuanto a la conciencia de la realización de la acción de ese elemento. Entonces, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico venezolano, el Código Penal establece en su artículo 62, leo textualmente, que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Ese es el encabezado del artículo 62 del Código Orgánico Procesal Penal, y en donde posteriormente se señala que la inimputabilidad está establecida para aquellas personas menores de edad. O sea, es inimputable aquella persona que tenga menos de 12 años y hay unos elementos, hay intermedios en cuanto a los de 12 a 15 y de los de 15 a 17, dependiendo de la gravedad de la acción que se haya ejercido. De esta manera, tenemos como segundo elemento de inimputabilidad, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, entonces lo que se reconoce como una enfermedad mental o trastorno mental, que pudiera bien estar dividida en dos aspectos. Cuando se trata, por ejemplo, de una anomalía psíquica, en este caso estamos hablando de, por ejemplo, de un retraso mental o de un trastorno mental, son elementos mientras se den dentro de la evaluación del juez en un proceso penal como un trastorno mental, son elementos de inimputabilidad en una persona. Además de la anomalía psíquica, también se puede considerar como enfermedad mental la alteración psíquica, en las cuales podemos nosotros conocer entonces entre ellas la esquizofrenia, la demencia o los trastornos bipolares. Vuelvo y repito, estas anomalías o alteraciones psíquicas que corresponden a un trastorno mental deben estar debidamente documentadas y certificadas por un perito experto que podrá ser llevado como prueba ante un proceso penal, y al final es el juzgador, el tribunal, quien determina o no, ese estado propuesto por este experto. Continuamos entonces, ¿cuáles son los criterios necesarios para la valoración de esa inimputabilidad? El primer criterio es un criterio biológico o psicopatológico, denotado con la letra A, y en este caso debe estar probado que en el momento de los hechos el autor de esta acción debe presentar un trastorno mental, o sea, cualquier perturbación de la actividad mental relacionada con los hechos. Estos son criterios, no me voy a extender con la forma de hacer esto como prueba, sino que son los criterios en los cuales se basa, el experto para establecer cuáles son entonces estos elementos para la valoración de la inimputabilidad. Como segundo criterio tenemos el criterio psicológico, marcado con la letra B. En este caso debe estar probado que en el momento de los hechos el autor tenía gravemente afectada la conciencia de la realidad y su capacidad de comprensión de la licitud de sus hechos y la libertad de sus actos y capacidad volitiva o autocontrol de sus impulsos. Es decir, estamos nuevamente bajo un elemento donde el autor no tiene conciencia de esa realidad y de la capacidad de los actos que está cometiendo. Y un tercer valor o un tercer criterio necesario para la valoración de la inimputabilidad es un criterio mixto, es decir, que debe estar probado que en el momento de los hechos deben darse bien sea una combinación de las condiciones A y B. Es así como llegamos entonces a la clasificación de acuerdo al Código Penal venezolano de las causas de inimputabilidad.
Como ya lo mencionamos anteriormente, la falta de desarrollo mental, o sea, la minoridad de la persona de 12 años, no es punible el menor de 12 y en ningún caso tampoco es punible el mayor de 12 y menor de 15. También tenemos, y vamos al punto, de la falta de salud mental, es decir, el enajenado mental, que ha sido considerado como una de las formas de inimputabilidad y viene del derecho romano, en donde se le denominó factua infelicitas. Sin embargo, y esta es la segunda parte del artículo 64 del Código Penal, que dice: cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo o delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermo, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuera grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza de custodia a menos que quiera recibirlo. Esto es en la segunda parte del artículo 64 del Código Penal. Y el artículo 63 establece que cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito falta de rebaja conforme a las siguientes reglas. En lugar del presidio se aplicará la prisión disminuida entre los 2/3 de la mitad. En el lugar de la prisión se aplicará la de arresto con la disminución indicada y las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por la mitad. De esta manera tenemos entonces cuál es el tratamiento que le da a grosso modo nuestro ordenamiento jurídico venezolano en materia penal a aquellas personas que tienen o sufren de algún tipo de trastorno mental. Para esta exposición se tomaron como referencias bibliográficas los trabajos de Agudelo Betancourt, de Frías Caballero, de San Pedro Arrubla y lo referido al respecto en el Código Penal venezolano. Muchísimas gracias, esto es todo.